Cerca del 58% de toda la electricidad generada se utiliza para mover motores eléctricos. Hacerlos funcionar correctamente requiere saber qué clase de mantenimiento necesitan los diferentes tipos de motores, cómo hacerlo y la manera de probar e investigar daños en motores que fallen. En este programa, iniciaremos nuestro estudio de los motores de acuerdo con su construcción básica y sus características de operación. Empecemos con el hecho más importante de todos los motores eléctricos. Cualquier motor es realmente un mecanismo convertidor de energía. Transforma energía eléctrica en energía mecánica. La corriente eléctrica hace girar el eje del motor y el eje impulsa una carga mecánica y realiza el trabajo. Pero también existen diferencias entre motores. Una de las más importantes es que los motores vienen a distintos caballos de fuerza. A mayor cantidad de caballos especificados en la placa del motor, más poderoso será. Para entender el significado de potencia nominal de caballaje, primero tenemos que comprender otras cosas: torsión y trabajo. La carga impulsada por un motor puede rotar tal como un aspa de ventilador o un impulsor de bomba al mover aire o fluidos. O la carga puede moverse en línea recta como una correa transportadora o como el mecanismo que mueve la cabeza cortante en una fresadora. Pero como quiera que es movida la carga, el eje de un motor rota. La fuerza que ejerce es siempre una fuerza giratoria llamada torsión. Una fuerza en línea recta o un jalón o empujón ordinarios pueden medirse en libras o newtons. Pero torsión se mide de modo diferente. Tomemos el caso de un motor que acciona un winche. Para izar este peso de 50 libras, el winche deberá alar con una fuerza en línea recta de 50 libras. ¿Pero cuánta torsión tendrá que producir el motor? Eso depende del radio del tambor del winche. La torsión que produce un motor se mide multiplicando la cantidad de fuerza que realizará por la distancia entre el centro del eje y el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, el borde del winche. Si el tambor del winche es de 3 pies de diámetro, su radio es de 1.5 pies. Por tanto, el motor deberá ejecutar 75 libras-pie de torsión para levantar el peso. ¿Qué sucede si se aumenta la carga a 100 libras? Un motor siempre responderá a un cambio en la carga produciendo la cantidad de torsión demandada. El motor entonces tendrá que realizar 150 libras-pie de torsión. Si las demandas de torsión están dentro de sus capacidades, moverá la carga. Ahora observemos la carga que un motor está impulsando. Un motor realiza trabajo cuando aplica fuerza para mover algo a través de una distancia. Así es como se define trabajo mecánico. La fuerza en libras, newtons u otra unidad, por la distancia en pies, pulgadas o metros que la fuerza mueve algo. Si un motor realiza torsión de manera que jala con 50 libras y este jalón mueve la carga 10 pies, el motor ha hecho 10 por 50 o 500 libras-pie de trabajo. Si usted espera hasta que la carga se haya movido 20 pies, el motor habrá hecho 1000 libras-pie de trabajo. Tenga cuidado de no confundir torsión y trabajo. Torsión es una fuerza giratoria que produce una cierta fuerza de empuje o de arrastre a una cierta distancia del centro del eje del motor. Trabajo es la fuerza por la distancia que una fuerza dada mueve algo. Ahora, cuando usted observa la placa de un motor, no verá nada acerca del trabajo que puede realizar o de la torsión que ejerce. Pero sí verá la potencia nominal de caballaje o HP. Potencia es el promedio de hacer un trabajo o cuán rápido se ejecuta. Cualquier motor, no importa cuán pequeño sea, realizará una cantidad de trabajo. Pero mientras más poderoso es, más rápido lo hará. Para producir un caballo de fuerza, un motor debe ejecutar 550 libras-pie de trabajo en un segundo o 33.000 libras-pie de trabajo por minuto. Potencia está relacionada con ambas, la velocidad del eje y la torsión. A mayor torsión que realice un motor, mayor la carga que moverá. Mientras más rápido gire el eje, más rápido se moverá una carga en particular. Esta simple fórmula relaciona torsión en libras-pie y la velocidad del motor en revoluciones por minuto con los caballos de fuerza. Si un motor está girando a 1750 revoluciones por minuto, por ejemplo, debe realizar 3 libras-pie de torsión para producir un caballo de fuerza.
También producirá 1 caballo de fuerza si ejecuta 5 libras-pie de torsión y funciona a 1050 revoluciones por minuto. Bien, ahora vamos a mirar dentro de un motor y ver cómo produce torsión y caballos de fuerza. Mecánicamente, todos los motores eléctricos tienen solo 2 partes principales. Una de ellas gira. Incluye un eje y un rotor. Un cojinete sostiene al eje en cada punta. La otra parte es fija. Esta incluye el estator, el armazón y las placas laterales que sostienen los cojinetes. Ahora bien, tanto el rotor como el estator son esencialmente imanes. Y esa es realmente la clave de cómo trabaja un motor. No sabemos exactamente por qué imanes se comportan como tal, pero todos tienen un polo norte y un polo sur producidos por una fuerza magnética o campo llamado flujo magnético. El flujo magnético pasa a través del imán y lo rodea. Cuando usted coloca 2 imanes de manera que sus polos norte y sus polos sur estén juntos, el flujo magnético de los imanes produce una fuerza de repulsión. Los polos semejantes se repelen. Pero cuando usted coloca 2 polos diferentes, uno norte y otro sur, juntos, ocurre el efecto opuesto. Los polos contrarios se atraen y son jalados el uno hacia el otro. Mientras más fuertes sean los imanes, más poderosa será esta repulsión y esta atracción. Hemos fijado en sitio estos imanes con los polos opuestos dirigidos hacia el otro, norte y sur, para mostrar cómo un motor ejerce torsión. Estos serán nuestros imanes estatores. Cuando pivotamos un tercer imán, un rotor entre ellos, las fuerzas de los polos magnéticos harán que gire. Y a medida que gira, el rotor está ejerciendo torsión. Pero una vez que los polos del rotor se han alineado norte a sur con los polos estatores, se detiene. Con el objeto de continuar generando torsión, debemos facilitar un medio para mantener al rotor girando. La única forma de hacerlo es invertir los polos, bien sea en el imán rotor o en los imanes estatores fijos, justo cuando los polos se estén alineando. El imán rotor sería entonces empujado y atraído otra media vuelta. Podemos realizar esto si reemplazamos nuestros imanes estatores permanentes o el imán rotor, o ambos, con electroimanes. Un electroimán es una bobina de alambre enrollado en un núcleo de hierro no magnetizado. La corriente en el alambre produce polos magnéticos como los de los imanes permanentes. Cuál polo es norte y cuál polo es sur depende de la dirección en que se mueva la corriente. Al invertir la corriente logramos invertir los polos. Ahora podemos mantener al rotor girando si cambiamos la corriente en cualquiera de las bobinas del rotor o del estator en el momento preciso. Al invertirse los polos magnéticos, el rotor se da vuelta para alinearse por el otro lado, ejerciendo torsión a medida que gira. Si continuamos este proceso de invertir los polos magnéticos norte a sur a norte, etc., el rotor continuará girando en círculo y ejercerá una torsión continua. Todos los motores utilizan electroimanes, sea para el rotor, el estator o ambos. Estos electroimanes son muy variados en cuanto al calibre del alambre y al número de vueltas. En un motor DC, la corriente en las bobinas del rotor es invertida por la acción cambiante de escobillas deslizantes en un conmutador. La segunda de estas lecciones se trata específicamente de los motores DC. En un motor AC, corriente alterna es aplicada a las bobinas del estator, haciendo que los polos estatores se inviertan automáticamente. Estudiaremos los motores AC tanto monofásicos como trifásicos en la lección 3. Ahora veamos cómo está hecho un motor y por qué. La mayoría de motores son pesados, pues tienen una gran cantidad de metal pesado, por lo general acero y cobre. El cobre en la mayoría de motores se halla en forma de bobinas de alambre llamados devanados. Conducen la corriente que crea los polos magnéticos. En la mayoría de los devanados, la resistencia se mantiene tan baja como sea posible porque la corriente que pasa a través de la resistencia produce calor y, como veremos, el calor es el principal destructor de los motores.
Puesto que el acero conduce el flujo magnético mucho mejor que el aire y permite establecer fuerzas magnéticas más poderosas, usted encontrará gran cantidad de acero en un motor. Los motores se construyen para que prácticamente todo el flujo sea conducido por acero. Casi todo el armazón y la carcasa del motor forman parte del campo magnético del estator. El único sitio donde el flujo debe cruzar por el aire es el espacio entre el rotor y el estator. Puesto que este espacio es un gran obstáculo, se conserva tan estrecho como sea posible. Otra razón por la que exista tanto acero en un motor es que el espacio de aire entre el estator y el rotor debe ser precisamente mantenido para que el rotor no frote sobre el estator. El armazón tiene que ser fuerte porque los devanados dentro de un motor están sujetos a fuerzas elevadas. Las fuerzas magnéticas en los devanados de ambos, el estator y el rotor, pueden de hecho forzarlos fuera de posición. Por eso los devanados son atados firmemente para prevenir cualquier movimiento que pudiera rozar a través del aislamiento. Los devanados del rotor también están sometidos a fuerzas centrífugas y usualmente son fijados para impedir que salgan volando de sus ranuras. Bien, hemos visto cómo está hecho un motor de modo que la corriente produzca campos magnéticos y cómo los campos magnéticos producen torsión y caballos de fuerza. Ahora veamos más de cerca las características generales de operación de motores y cómo se comportan bajo diferentes condiciones de carga y velocidad. Empezaremos con un motor que funciona sin carga. El eje está girando libremente a velocidad plena o máxima, por lo general algo más rápido que la velocidad estampada en la placa del motor. Como pueden ver, incluso un motor descargado consume cierta corriente. La razón es que el motor debe vencer la fricción de los cojinetes y la resistencia del viento que producen el rotor y el ventilador. Ahora, la mayoría de motores irán más despacio cuando se les aplica una carga. Mientras mayor sea la carga, menor será la velocidad y mayores serán la corriente y la torsión. Esta relación básica entre carga, velocidad, corriente y torsión es importante recordarla, especialmente al investigar averías en motores. Lo veremos aplicado frecuentemente en próximas lecciones. Aquí tenemos una gráfica de lo que hemos visto. Se llama una curva de torsión-velocidad. Note cómo la torsión de carga es cero a la velocidad máxima o sin carga del motor. Al cargarse el motor, la velocidad cae y la torsión aumenta para satisfacer las demandas de la carga. Pero hay un límite, por supuesto. Un motor de cierto tamaño tan solo puede realizar una cierta torsión. Si una carga exige más que la máxima capacidad de torsión del motor, éste se parará. Al aproximarse el motor a la parada, la corriente se eleva rápidamente porque el motor está tratando de aportar la torsión requerida. Al funcionar con cargas pesadas a bajas velocidades, los motores generalmente disparan sus disyuntores de sobrecarga rápidamente. Aún así, hacer funcionar un motor bajo condiciones de alta corriente lo fundirán muy pronto. Podemos aprender más sobre la vida útil del motor y de su eficiencia observando detenidamente cómo velocidad y torsión afectan el caballaje o horsepower. Si dibujamos los caballos de fuerza o HP de salida del motor junto con la torsión, vemos que ambos son cero sin carga. Cero torsión significa 0 caballos de fuerza. En la parada, los caballos de fuerza también son cero. Nada se mueve y ningún trabajo se hace a pesar de que el motor está consumiendo gran cantidad de corriente. En cualquier punto entre parada y sin carga, un motor produce caballos de fuerza. A su velocidad nominal produce su potencia nominal de caballaje. Ahora, como dijimos al comienzo, un motor es un convertidor de energía eléctrica en energía mecánica. Su eficiencia es una medida de cuán bien lo hace. Eficiencia es igual a la salida mecánica en caballos de fuerza, dividida por la entrada eléctrica en vatios. Vatios de potencia DC equivalen a corriente multiplicada por voltaje. Cuando la potencia es AC, la relación es un poco más complicada, pero los vatios consumidos por un motor siempre dependen directamente del voltaje aplicado a este y de la corriente que demanda de la línea. La mayoría de motores funcionan con una línea de voltaje fija. Esto quiere decir que los vatios en un motor dependen en gran parte de la corriente que entra al motor.
Por tanto, si dibujamos los vatios de energía que consume un motor contra su velocidad, la curva se asemeja a la curva de corriente o la curva de torsión para tal caso, puesto que la torsión que realiza un motor para mover su carga depende de la corriente. Podemos ver cómo la eficiencia de un motor varía si dibujamos conjuntamente vatios y caballos de fuerza. Como ya hemos visto, en la parada el motor no produce caballos de fuerza. Pero la entrada de vatios en él es muy alta, porque está demandando una gran cantidad de corriente. A velocidad sin carga, la entrada de vatios es baja, pero los caballos de fuerza son cero nuevamente, por tanto la eficiencia es cero. A la potencia nominal, un motor consume una gran cantidad de vatios, pero también produce una gran cantidad de caballos de fuerza. La eficiencia es bastante buena. Ahora, ¿qué sucede con los vatios que entran al motor y no son convertidos en caballos de fuerza? Son convertidos en calor. Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Así, un motor perfectamente eficiente producirá un caballo de fuerza por cada 746 vatios de energía consumida. En la práctica, puesto que los motores no son perfectamente eficientes, siempre se necesitan más de 746 vatios para producir un caballo de fuerza. Los vatios extras calientan el motor. Por supuesto, cualquiera que trabaje con motores sabe que se calientan, y se calentarán más rápido a velocidad de parada cuando están consumiendo muchos vatios, y todos esos vatios son convertidos en calor. Operar bajo cargas pesadas a velocidades bajas es casi igual de malo. A máxima potencia, la eficiencia es alta, pero la diferencia entre los vatios consumidos y los caballos producidos es aún grande, y un motor se calentará si funciona bajo estas condiciones por largo tiempo. A la potencia nominal de caballaje, un motor se calentará relativamente poco. En efecto, esto es lo que significa potencia nominal de caballaje. Es el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto como para que el aislamiento interno se dañe. Lo que todo esto significa para la persona responsable del funcionamiento apropiado de motores es que estos no deben sobrecargarse ni esperar a que produzcan más que su potencia nominal de caballaje por demasiado tiempo. En la práctica, gran parte del mantenimiento de motores significa mantener baja la fricción en ellos y su equipo asociado. Una fricción alta aumenta la carga de un motor y lo hace más propenso a recalentarse y a fundirse. El mantenimiento también deberá asegurar que el motor pueda librarse de cualquier calor que produzca. Instalar y conectar un motor exige una cuidadosa atención a la colocación de los disyuntores de sobrecarga. Estos monitorean la corriente al motor y se disparan cuando la corriente es mayor a la corriente nominal de carga plena por demasiado tiempo. Su propósito es evitar que el motor se queme bajo condiciones de sobrecarga. Investigar fallas en un motor es a menudo detectar cuando un motor está sobrecargado y localizar la causa. El mantenimiento y la investigación de averías en motores requiere una buena comprensión de por qué fallan y cómo mantenerlos funcionando a la máxima eficiencia. En las lecciones a continuación examinaremos más acerca de los diversos tipos de motores y cómo trabajar con ellos.